En esta ocasión quiero mencionar algunas razones por las que las nuevas generaciones quieren acabar con el concepto tradicional de familia. 1. La familia tradicional se basa en una ideología de jerarquía. Los idiomas como el español, francés, chino, japonés entre otros, se basan en una lingüística jerárquica, de esta manera usando un término lingüístico para diferenciar entre los diferentes miembros de una sociedad. Por ejemplo, para distinguir el grado social que una persona ocupa en la sociedad, el español usa los pronombres de usted, tú, vos, don, doña, y otros. A diferencia del inglés que solamente usa un pronombre para todos los miembros de una sociedad. Las personas que mencionan la crisis familiar, nombran la falta de respeto que las nuevas generaciones presentan. Por falta de respeto se refieren a que no están usando los pronombres que deberían usar. La limitante que presenta el orden jerárquico lingüístico es que entre los miembros de una familia no habría confianza para comunicar temas personales. La nueva generación está echando la jerarquía por el retrete. No entiendo por qué debería presentar reverencia a los más adultos. A mi criterio, todos nos merecemos el mismo respeto sin variedades. Además, las personas más jóvenes no nos sentimos muy a gusto con lo que los adultos nos han enseñado y por ende no nos interesa sus consejos. Por decir algo, si un padre le dice a su hijo que debería de pensar en formar una familia, lo más congruente sería la respuesta ¿para qué? ¿Acaso quieres que termine divorciado como tú? Lo que nos lleva a la segunda problemática de la familia tradicional. Las parejas ya no se soportan. Al respecto hay muchas investigaciones científicas del por qué se da este caso. Pero la que más me convence es la que el ser humano no es un ser monógamo por naturaleza, sino por imposición de la sociedad. En una de estas investigaciones se mostró que el máximo tiempo que el ser humano puede mantenerse en una relación monógama, es de 5 a 6 años. Lo suficiente como para encaminar la crianza de su hijo. Las nuevas generaciones aprueban y se encaminan masivamente a dejar abiertamente la monogamia que fue impuesta por las élites y las religiones, a una forma de relacionarse más abierta. Las élites y las religiones tratan de solucionar el resquebrajamiento de la familia tradicional, pero ya nadie les hace caso, lo que me lleva al siguiente punto. 3. La familia tradicional es una asociación para mantener la riqueza en una sola familia. Aquí podemos mencionar que la familia de un padre, una madre e hijos es un invento de las primeras sociedades agrícolas y monárquicas, para poder aclararse con el tema de las herencias. En muchas de estas familias, sus mandantes, o los jefes, vigilan quién entra y quién sale de estas sociedades. Con la diversificación cultural que las nuevas generaciones cultivan a diario, ya no es posible mantener una sociedad basada en herencias. La mayoría de los herederos se muestran indiferentes a los intereses de sus progenitores y rompen ese esquema de heredar. Además, las familias de mediano y bajo nivel económico-social nunca participaron enteramente de este privilegio de herencia, se enfocaron más en heredar las tradiciones de generación en generación. Pero con la mezcla de culturas, nuevas tradiciones emergen y la familia tradicional desaparece, lo que me lleva al siguiente punto. 4. Las familias de bajos recursos nunca participaron del privilegio de guardar el nombre familiar, de proteger sus bienes o de mantener la genética. Pero, la religión aprovechó esta situación para esclavizar a las clases obreras. La religión impuso la ideología de una familia tradicional. Su beneficio fue, que a diferencia de las familias adineradas que tenían uno o dos herederos, las otras tenían mucha familia. Las religiones aprovecharon esta situación para mantener esta parte de la población bajo la esclavitud de una ideología religiosa que amenazaba con un infierno de llamas si no eras legalmente casado e inclusive si te protegías para ya no tener familia. En otras palabras, mientras más hijos, más esclavos las religiones obtenían. Mi generación, ya no cae bajo el truco del infierno. La mayoría de la juventud actual se responsabiliza del nacimiento de un niño, de la sobrepoblación mundial, y sabe que la religión ya no es un mandante de su vida. Ponemos prioridades personales y sabemos cuándo es el momento de empezar a tener familia. Lo que me lleva al siguiente punto. 5. Las familias tradicionales están basadas en una aprieta y afloja a sus miembros. Dichos como, tienes 30, cuando te casas. Llevas un año de casado, cuando me das nietos. Me diste un sobrino, para cuando la sobrina.
Ya terminaste el colegio, cuando te inscribes a la universidad, o ya tienes la universidad para cuando el máster. Y así me la puedo pasar todo el día. Esa presión hace que los miembros de una familia sientan una presión que las nuevas generaciones no están dispuestas a soportar. Muchos de ellos contestan a sus progenitores con frases como ¿para qué me casaría si terminaría en pura pelea como tú? O ¿para qué quieres que vaya a la universidad si el desempleo de los universitarios es del 50%? O ¿para qué quieres que tenga hijos si luego no les voy a dar tiempo como tú, etcétera? Esta situación hace que las personas con más edad vean a sus menores con falta de valores y principios hacia la familia tradicional. 6. La familia tradicional se basa en una ideología de género, tradiciones, raza, e inclusive de una posición social. Palabras como esa persona no pertenece a nuestro mismo nivel social económico son muy comunes en familias tradicionalistas. Ni pensar si uno de sus miembros tiene una diferencia de género como la homosexual o la bisexual. Ya que las religiones pertenecen a una tradición, es casi imposible que un musulmán se case con un católico o viceversa. Hace unos pocos años atrás también era impensable que una familia de blancos acepte en su hogar una negra o indígena. Estos preconceptos, mientras más arraigados estén, más rápidos caen en las nuevas generaciones. Es como si alguien se hubiera puesto a excavar en el hormiguero, y todos los preconceptos se hubieran explosionado al mismo tiempo, causando grandes cambios sociales que al parecer ya no tienen vuelta atrás. 7. Las familias tradicionales se basan en un patriarcado poco más que fanático. La mayoría de los padres se obsesionan que sus hijos deben tener sus mismas ideologías, tradiciones, religiones y hasta su misma vida profesional. De este modo los padres en familias tradicionales entierran la posibilidad de ver otras formas de valores y principios que otras personas como sus abuelos, tíos, vecinos, e inclusive su padrastro que pueden ofrecerles otras formas de visión sobre la vida. Hoy en día, los padres de la nueva generación han entendido que para un ser humano es esencial llenarse de diferentes formas de ver la vida y no encerrarse y obsesionarse con una sola forma de ver la vida. 8. La mayoría de las familias tradicionales se basan en conceptos como aguantarse toda la vida, en las buenas y las malas, pase lo que pase. De este modo, las personas se alejan de sus verdaderas emociones y sentimientos por cumplir un mandato absurdo, ya que el amor y la felicidad ya no están presentes. El sentirse bien debe ser el verdadero objetivo de una familia. Y esto lo comprenden muy bien las nuevas generaciones. Ya que a sus hijos no solo les dan la oportunidad de criarse en un ambiente con buena vibra, sino que los padres pueden realizarse como personas, y eso también lo pueden absorber los menores. 9. Las familias tradicionales están basadas en una comunicación pobre, y por ende no soportan los mínimos problemas. En una familia el padre vegetariano no tiene nada que ver con los videojuegos del hijo, ni con los tatuajes de su hija, ni con las artes decorativas de su esposa, entonces no tienen nada más que comunicar que de la vida de la vecina Rosita. En la actualidad las generaciones empiezan a buscar grupos en común donde la comunicación es de su agrado, por ende forman lazos familiares más estrechos que el de su propia familia sanguínea. Y 10. Las familias tradicionales se basan en la regla de yo me ocupo de mi mierda y tú de la tuya. De esta forma niegan la posibilidad de compartir con comunidad con sus vecinos, llegando a una privacidad absurda. Estas reglas se están rompiendo al crear nuevos conceptos de familia, siendo la comuna la más opcionada por ahora. En muchos casos compartiendo en común a hijos, padres, padrastros y demás calificaciones que se están observando. El dicho de que la familia es la base de toda sociedad, es evidentemente cierta. Pero, nuestra sociedad actual está cambiando el concepto de familia. La nueva generación está transformando los valores y principios tan estrictos que se mantenían en un grupo familiar a uno más flexible, donde las personas tienen derecho a experimentar diferentes valores y principios con diferentes personas, y con derecho a escoger los valores que más se adapten a su personalidad. Que la familia es lo más importante de un ser humano, no lo es del todo cierto. Hoy en día, las personas quieren a sus familiares, pero es mucho más importante quererse a sí mismo primero. Como dice en la Biblia, ámate a ti mismo, y después a tus semejantes. Si uno no se ama a sí mismo, ¿cómo podría amar a sus semejantes? Y mucho menos a Dios.
Que nuestros padres son los sabios a quien debemos seguir, ya no lo son. Los jóvenes muchas de las veces tienen más experiencia que los adultos, y saben percibir el mundo de un modo totalmente diferente. Por ejemplo, comprenden que embriagarse, fumar, alimentarse con chatarra no es algo bueno, entienden que si siguen destruyendo y contaminando la tierra, pronto sufrirán, saben que la educación no garantiza un futuro, y también que la religión falló en promover la espiritualidad. Comprenden que la familia no es un círculo, sino una red donde se promueve la igualdad no solo con otros seres humanos sino con el entorno mismo. Ha sido todo, gracias.